Estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a arrancar este bloque comunicándonos directamente con China, porque el periodista argentino Brian González nos va a contar todos los detalles de estas fiestas multitudinarias sin distanciamiento ni barbijo. Y la vida como es, Brian, contanos todo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, la vida ahora en Wuhan y en el resto de China, en su gran mayoría, ya es relativamente normal, ¿no? Lo más parecido a lo que era antes del coronavirus. Me encanta que así sea y quedamos fascinados con estas fiestas multitudinarias que estuvimos viendo, nos han llegado las imágenes y queremos saber cómo es este sistema, ¿no? Porque no usan ni barbijo ni distanciamiento, sabemos que están todos vacunados, pero supuestamente se pueden volver a contagiar más allá de eso, ¿no? Bueno, lo que sucede dentro de China es que no hay incidencia de casos. La cantidad de casos que hay confirmados diariamente es alrededor de 30 casos, pero la mayoría de esos casos son casos importados que se descubren en el periodo de cuarentena. Porque dentro de China ya no hay casos positivos, no hay incidencia. Entonces, yo si voy a cualquier lugar estoy seguro de que no me voy a contagiar si no es un área de alto riesgo a la cual tampoco podría entrar si quisiera. Entonces, por ejemplo, hoy en día Wuhan, Beijing, Shanghai, la gran mayoría de las ciudades de China son ciudades de bajo riesgo de contagio, que el único riesgo que existe es en los hoteles donde se hacen las cuarentenas a los que recién llegan del exterior. Es así. Y testeos tampoco se está haciendo, ¿no? Ya. En realidad testeos sí se hacen en caso de, por ejemplo, si uno tiene fiebre y tiene algún síntoma extraño, sí se hacen testeos, siguen haciendo testeos, pero el tema de los testeos es muy importante porque China es el país que ha hecho más testeos del mundo prácticamente, porque, por ejemplo, vemos el caso de Wuhan. Wuhan se cerró por 76 días. Fue el confinamiento súper estricto desde el principio. Entonces, luego de que terminó su confinamiento, se testeó a toda la ciudad. Son 13 millones de habitantes testeados. O sea, imaginémonos, comparado con Argentina, sería Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el AMBA, todo testeado, básicamente. Luego, lo que pasó fue que en los distintos rebrotes que hubo en China, se hicieron testeos masivos también. Por ejemplo, el caso más emblemático, que yo siempre lo pongo como un ejemplo, es el caso de la ciudad de Kashgar, se llama, que hubo un solo caso positivo y se testeó a toda la ciudad de 4,5 millones de habitantes por un solo caso positivo. Entonces, de esa manera lo frenás. ¿Qué pasa? Claro, lo frenan cuando hay un caso que se descubre en tal lugar. Se enfoca la cuarentena en ese lugar, se aísla ese lugar, básicamente, y se empieza a testear mucho a la población de ese lugar. Por ejemplo, el último caso del rebrote que fue hace un mes, que fue en la ciudad de Ruili, en el sur de China, 300.000 habitantes, un pueblito muy, muy pequeño para lo que son los números chinos. Entonces se hicieron 3 rondas de testeos masivos a toda la ciudad para ver cuál era la situación epidemiológica. Entonces, no es solamente encerrar, sino que es testear mucho. Y bueno, y ahora la gran diferencia que hay es por la cantidad de vacunas que se están aplicando diariamente, ¿no? O sea, obviamente que no se llegó a un porcentaje muy alto por la cantidad de población que representa China, ¿no? 1.400 millones de habitantes. Entonces, todos los días, en promedio, se están vacunando 7 millones de habitantes. El récord fue el viernes pasado, con 11 millones de habitantes que se dieron la vacuna, pero porque fue justo antes del fin de semana largo del 1 de mayo. Entonces se administraron más vacunas ese día. No, sí, es evidente que tienen mayores recursos, es mucho más sencillo de ese modo frenar un poco esta pandemia, pero yo te preguntaba justamente antes del show si tenía que realizar un testeo para disfrutar del show, o las personas que vienen de afuera, ponerle que una persona del extranjero va al show sin testeo, no tiene testeos entonces directamente. No pasaría nada. Bueno, en mi caso, porque ya hace meses que estoy dentro de China, no tendría ningún problema en ir. A lo sumo, lo que se exigiría es que con el celular mostremos lo que se llama el código de salud, que eso nos demuestra que no estamos contagiados y no estuvimos en contacto, ¿no? Porque lo que tiene China, que utilizó también muy bien, fue el tema de las tecnologías, utilizando el celular con un código QR
se podría rastrear los posibles casos, ni siquiera los casos que ya estaban confirmados como estrechos, sino como los posibles casos. En una ciudad tan grande como puede ser Wuhan o como puede ser Shanghai, lo que pasa es que no se puede cerrar toda la ciudad hoy en día, la ciudad de Shanghai. Entonces, si hay un caso dentro de la ciudad, se aísla ese barrio, por ejemplo. Claro. Exacto. ¿Vos ya te vacunaste? ¿Tenés en la aplicación la vacuna, todo? ¿Cómo fue ese plan de vacunación ahí? Bueno, el plan de vacunación para extranjeros fue distinto que para los chinos, obviamente. Para los extranjeros se nos permitió hace un poquito más de un mes y yo ya me di la primera dosis, hace 21 días que me apliqué la primera dosis y mañana ya tengo turno para darme la segunda dosis de Sinopharm, que es la que se está aplicando en Argentina también. Y además de esa vacuna Sinopharm, también hay otras en China, que es Sinovac, que es la que se aplica en Chile, por ejemplo, y CanSino, que es, por ejemplo, la que se aplicó Chiche Hellblum. ¿También son de 2 aplicaciones? La de CanSino es solamente una sola aplicación. Y bueno, la de CanSino, la diferencia que hay es que el dato interesante que hay también es que en el último rebrote de Really, en 5 días se vacunó con la vacuna de CanSino de una sola dosis al 70% de la población para poder llegar a una inmunidad de rebaño lo antes posible y que no se siga esparciendo el virus, ¿verdad? Entonces eso fue como la nota de color de una nueva estrategia que se le suma a las que ya se conocen. Excelente, claro. Y de esa manera pueden tener shows, festivales a morir tranquilamente sin ningún riesgo. Totalmente. Es maravilloso que suceda así. ¿Cómo está el rubro de espectáculos allá en China? Con el tema de los teatros, ¿ya están recuperados? Bueno, ya está todo normalizado. Obviamente que, por ejemplo, los lugares cerrados, ese lugar, lo vimos, era un lugar en las afueras, entonces por esa razón también se ve menos gente con el barbijo puesto. Pero, por ejemplo, si vamos al cine o al teatro, sí tenemos que llevar nuestro barbijo. Y también otro caso es en el transporte público, ¿no? También tenemos que usar barbijo. Pero el tema está todo reactivado. Obviamente que hubo un golpe importante en todos los rubros por el tema del coronavirus y la pandemia y las restricciones que hubo. Pero obviamente la economía china fue una de las pocas que creció el año pasado, sí, y fue la única economía grande del mundo que creció a un 2% de PBI, comparado con lo que cayeron el resto de los países del mundo. La verdad que no le ha ido mal. Y bueno, y este año se espera que se recupere lo que el año pasado se perdió. Wow, sí, Guillo. Brian, ¿cómo estás? Frente al manejo de información, ¿cómo fue también esa metodología en China? Porque nosotros al principio sentimos el impacto del primer caso, el primer lugar y demás. Con el tiempo se empezó a dejar de hablar de China, pasó como para este lado del hemisferio. Digo, ahí se maneja la información a cuentagotas, los medios de comunicación están muy, no sé cómo decirlo, si censurados, pero digo, están muy vinculados al gobierno y les dicen lo que tienen que informar. No, en realidad, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los casos y demás, yo o cualquier persona que viva en China utilizando una aplicación que es muy parecida a lo que vendría a ser Mercado Pago en Argentina, se puede ver la cantidad de casos que hay en tu ciudad y en todo el país y dónde están los casos, por ejemplo, confirmados dentro de tu ciudad. Por ejemplo, está en el hotel tal o en el barrio tal y hay tantas personas contagiadas, para que uno tampoco vaya a esa zona, ¿no? ¿Para qué ir a arriesgarse? González, el periodista argentino que se encuentra en China, que no sabemos cómo terminaste en China, Brian. Bueno, yo empecé a estudiar chino a los 15 años, me gané una beca a los 5 meses de haberlo empezado a estudiar el idioma. Pero era muy chico, así que tenía que cumplir 18 años para poder hacer efectiva la beca y bueno, en el 2009 me vine para acá. Maravilloso, y estás conduciendo un noticiero ahora, nada menos. Es un talk show que en el cual soy uno de los panelistas extranjeros representando a la Argentina, que hablamos de temas de actualidad y también de la cultura nuestra, ¿no? Obviamente, por ejemplo,
ejemplo, de la última vez que grabé, estuvimos hablando de, por ejemplo, la comida típica que no se encuentra en otro lugar. Y bueno, yo presenté la milanesa napolitana, que también es un invento argentino. Así que, por ejemplo, eso. Y por otro lado, también hablar de temas que le interesan mucho a los jóvenes. Por eso nuestro programa es uno de los programas más vistos por los alumnos universitarios de China. Así que está muy bueno. Es maravilloso lo que contás de Hubei TV, ¿se dice? ¿Estamos diciendo bien el programa? Hubei, sí. Hubei. Hubei es, bueno, la provincia de la cual Wuhan es capital. Entonces yo siempre, todos los meses estoy yendo a Wuhan prácticamente, así que conozco mucho la ciudad. Y el programa se llama Informal Talks, o sea, como charlas informal. Charlas informales, me encanta que así sea, y ahí estamos viendo justo unas imágenes que mostrabas de nuestro país justamente. Y la pregunta es, ¿cómo te manejas con la tecnología allá? Porque sabemos que hay ciertas restricciones, por ejemplo, WhatsApp no usan. ¿Tienen Netflix, por ejemplo, la plataforma? Bueno, hay muchas plataformas que en China no están por restricciones, obviamente, pero bueno, nosotros, todo extranjero y todo chino que quiera utilizar las aplicaciones del exterior, podemos agarrar un VPN y no hay ningún problema. Así que así nos manejamos. Y a su vez también nosotros tenemos estas aplicaciones chinas, como por ejemplo puede ser WeChat, que vendría a ser nuestro WhatsApp, sí, o lo que puede ser Alipay, que vendría a ser como el PayPal o el Mercado Pago de nosotros, que bueno, que son aplicaciones muy completas que tienen de todo, ¿no? Porque por ejemplo WeChat también tiene una forma de pago, digamos, y nosotros estamos hace casi 6-7 años ya súper acostumbrados a no usar efectivo, porque estamos pagando todo el tiempo con el celular. Así que son diferentes. Es como el internet chino es un internet diferente que para algunas cosas es mejor y para otras cosas es peor, como todo. ¿Qué sería lo mejor y qué sería lo peor? Bueno, lo peor sería que quizás para contactarnos por WhatsApp o utilizar Facebook o Instagram se nos complica porque tenemos que utilizar un VPN para poder entrar a esas plataformas, pero lo mejor es la conveniencia y lo fácil que es de utilizar. O sea, yo siempre digo que yo teniendo un teléfono celular en China puedo comprar lo que sea, desde comida, flores, medicamentos. No sé, el otro día tenía una fiesta en una casa de una amiga que era un cumpleaños y compré hasta una pistola de agua en 20 minutos, ¿no? O sea, es una cosa súper sencilla de utilizar. Sí. Y porque también está muy bien logrado el tema de los envíos, ¿no? Los envíos, claro, dentro de la ciudad y los envíos hacia otras ciudades también. Entonces, todo un gran monstruo de cosas que sirven para hacer la vida súper conveniente y súper fácil acá también. Y lo negativo, lo peor, ¿qué sería? Sí, bueno, como te dije, eso de no poder utilizar tan fácilmente las aplicaciones o las redes sociales que estamos nosotros acostumbrados como occidentales, ¿no? Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y como periodista, ¿te limitan un poco con este tipo de restricciones que por supuesto tienen allá? No, la verdad que no. Yo nunca he tenido una restricción, incluso muchas veces hemos promocionado el programa en esas redes sociales del exterior, así que no he tenido ninguna restricción en ese sentido. Para todos aquellos que queremos ver tu programa, ¿cómo podemos hacer aquí en la Argentina? Bueno, yo creo que en YouTube está, pero la nueva temporada que ya se va a estrenar mañana está en una página china que vendría a ser como un Netflix chino que se llama Bilibili. Me parece que voy a tener que poner el link en mi Instagram para que lo puedan seguir. Claro. Y bueno, y ya de paso lo digo, y mi Instagram es @Brian_Gons con Z de González. Lo hemos publicado en nuestras redes sociales aquí. Sigue yo. No, Brian, ya que estás en medio de comunicación, me interesa también conocer la mirada del chino hacia el estereotipo del argentino o el latino, porque nosotros cuando vemos un chino acá, hay algunas características más que nada vinculadas al humor, como que te causa gracia cómo hablan el idioma, o que te pagan con caramelos, son esos chistes típicos. El argentino, ¿cómo lo estereotipan ahí en China?
Bueno, que todos sabemos jugar al fútbol y que todos sabemos tango, básicamente. Todos sabemos bailar tango y sabemos jugar al fútbol. Eso es básicamente lo que les digo. Yo les digo, verá, yo no juego al fútbol, pero bueno, el 90% de los argentinos sí. Y bailar el tango es una cosa más de una generación más avanzada, ¿no? O sea, de edad más avanzada. No es como que los jóvenes nos juntamos, sí, vamos al boliche a bailar tango. Obviamente que hay milongas, pero no es para todos, así que eso es el estereotipo que se celebra mucho acá. ¿Y cuál es el famoso argentino más conocido por allá? Y bueno, Messi es el argentino más conocido en este momento. Obviamente que yo cuando llegué hace ya 11 años, wow, cómo pasa el tiempo, los taxistas allá me decían, Maradona, si era argentino. Pero obviamente lo que se estuvo viendo en los últimos años es Messi tal cual. Sí. No, quiero hacer una pregunta de por qué uno elige quedarse en China sobre 3 aspectos, digo, economía, seguridad y oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que encontrás allá? Y lo segundo es que acá en @MShow TV la gente está descontrolada diciendo qué hallazgo de producción, qué logro de MShow tener a Robert Pattinson hablando desde China y en español. Es tremendo el corresponsal que consiguieron. Bueno, muchas gracias. Y por otro lado, bueno, como decís, esas 3 patas me parecen una síntesis espectacular de lo que estás diciendo, ¿no? El tema de la seguridad en el lejano oriente, que vendría a ser China, Corea y Japón, es impresionante. Yo cuando apenas llegué y veía a mis compañeras que se iban a su casa a la noche, yo decía, te acompaño, no, que me vas a acompañar si no pasa nada. Uno que es totalmente desacostumbrado, ¿no? Claro. Después el tema de economía, la economía china, como les había dicho, obviamente que es una de las pocas pujantes que quedó del año pasado, ¿no? Que no la sufrió tanto, y obviamente la relación con Argentina es muy importante también que está teniendo China. Pero perdón, ¿inflación tenés un dígito o menos? Sí, de un dígito. Totalmente. Anual es un dígito, sí. Es que en realidad China es como la mayoría de los países, el que es anormal es Argentina, ¿no? O sea, no es que sea raro que China tenga un solo dígito, claro. ¿Entendés? Claro que hemos llegado. Y me queda algo más por preguntarte. Yo siempre... les quería contar una anécdota muy cortita, que por ejemplo, yo cuando llegué a China en 2009 era 1 peso, 2 yuanes, y ahora es 1 yuan a precio blue 25 pesos. Así que imagínense el cambio. Sí, hay mucha inestabilidad en nuestro país. Y cuando llegaste allí a China, ¿sufriste algún tipo de discriminación por ser argentino? No, la verdad que no. O sea, discriminación positiva, si se le quiere decir algunas veces, porque los chinos son como muy cálidos con los extranjeros y con los occidentales en general. Entonces, la verdad que no he sufrido discriminación, por suerte, y hasta el momento no he sufrido discriminación en ningún lugar en el que viví, o que viví o que viajé. Así que yo creo que tenemos que buscarnos más lo que son las semejanzas que las diferencias. Yo tengo una frase que se la robé a un ex embajador, al embajador Guelar, que dice, los chinos son latinos tímidos, o sea, somos más parecidos de lo que pensamos. Es verdad, es muy linda frase. Brian, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por esta comunicación y estamos en contacto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Éxitos mañana. Muchas gracias. Vamos.